Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de fiesta que celebramos a San José, queremos poner nuestra mirada esta mañana en tantas coincidencias que en este día hoy celebramos en la Iglesia y en la obra también. Y lo notamos porque es realmente uno de los días grandes, ¿no?, en el que de muchas maneras también nosotros, además de renovar nuestra vocación, que lo haremos, que ya lo hemos hecho seguramente, o que lo hacemos cada año, además de eso, pedimos al Señor, a José, que nos traiga vocaciones, como es lógico, porque San José es el padre de la familia. Pero centrándome en el tema que quería también que hoy en esta oración tratáramos con el Señor, ponemos nuestra mirada en la figura de José. Y admiramos en el Santo Patriarca la belleza de una vida fiel. La belleza de alguien, de un hombre que tiene un encargo complicado. Quizás el encargo más complicado, junto con el de María, que ha habido en la historia de la humanidad. Cuidar al Hijo de Dios. Y al mismo tiempo gozoso, por otra parte, también. Porque José contempla a Dios todos los días, de una manera además evidente, patente, ¿no? Y por eso José necesitaba, Dios quiso que José tuviera, lo mismo pasa con María, pero pues esas virtudes propias del varón justo, de alguien que es sobre todo fiel a Dios. José se fiaba de Dios. Por eso pudo ser un hombre o su hombre de confianza para cuidar a María y a Jesús. Y es también desde el cielo un Padre bueno que cuida de nuestra fidelidad. A José lo miramos siempre como eso, como el Padre. Y por tanto, esa persona que tiene un corazón grande, que nos quiere, que nos cuida, que nos protege. Todos podéis pensar en vuestros padres, en vuestro padre, mejor dicho, ¿no? En esa parte importante que una familia pone el padre, ¿no? Y que tenemos el recuerdo seguramente en nuestro corazón muy vivo. Es muy probable que tus padres ya no estén en el cielo, y si están, pues da gracias a Dios, pero tenemos ese recuerdo de nuestro Padre, de tantos detalles también, que tuvo con nosotros y que desde el cielo seguro que sigue teniendo. Entonces esa figura del Padre, el icono de esa figura es José. Por eso el Señor quiere y pone que José tenga esas cualidades propias de las que tiene que tener un padre. Y dice la Escritura, José es vir fidelis e justus, es varón fiel y justo, por el amor que llenaba su alma y le hacía amar los caminos de la providencia divina que el Señor había trazado eso para él. De ahí que es claro como José se abandona en las manos de Dios.
fijaos, tantos acontecimientos que aparecen en la Sagrada Escritura que significan una confianza extrema en Dios y un abandono realmente impresionante. Que nunca, es verdad que nunca rehúsa reflexionar sobre los acontecimientos que pasan. Y por eso José va alcanzando ese grado de inteligencia en las obras de Dios. Es decir, del que sabe, o al menos lo tiene como pensado y hablado con Dios, qué tiene que hacer en cada momento. Es lo que llamamos la verdadera sabiduría. La sabiduría de la madurez de un hombre que ama y que reza. La sabiduría de un hombre que está cerca de Dios, que tiene además un trabajo muy concreto, que para él es un gozo, pero también es, digamos, una responsabilidad. Y entonces él poco a poco va aprendiendo que los designios sobrenaturales tienen una coherencia divina, aunque humanamente hablando muchos de ellos eran contradictorios, o al menos él no los entendía. Y sin embargo, el paso del tiempo, su entrega, su fidelidad, su amor a Dios, le van haciendo entender poco a poco, o al menos aceptar, esos designios divinos que humanamente hablando eran a veces complicadísimos de entender. De hecho, no sabe qué hacer cuando se entera que su mujer está embarazada. De hecho, tiene que cargar, ¿no?, que levantarse de noche e irse a Egipto porque hay peligro. De hecho, no entiende que llega a Belén y no haya sitio para estar aquella noche. Con el tiempo, José va entendiendo todo eso. Y entonces va comprendiendo que su misión está en eso, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios, por muy complicada que pareciese o que resultase. Y entonces su obediencia es inteligente, rápida, alegre. Hace lo que Dios le pide. Fijaros, cosa tan bonito, porque es esa fidelidad que se va renovando con el tiempo. Una persona que forma una familia, una persona casada, renueva su fidelidad. Lo hace especialmente en los aniversarios. Y así el amor crece siempre más. Cuando, en nuestro caso, ¿no?, entregamos al Señor incluso eso, el celibato apostólico, y vivimos en esa entrega a Dios también, pues que donde hemos dado todo, absolutamente todo, también renovamos nuestra decisión de entrega por amor. Y aquello no se queda en la primera vez, sino que día tras día, y especialmente los aniversarios también, o un día como hoy, le decimos al Señor otra vez: aquí estoy, Señor. Esa fidelidad que se conquista con el tiempo. Como has sido fiel en lo poco, dice el Evangelio, yo te confiaré lo mucho, entra en la alegría de tu Señor. Ese final de la parábola de los talentos pone en relación la fidelidad con la alegría. La fidelidad con la alegría. Y después también, en ese caso, se subraya la importancia de las cosas pequeñas, ¿no?, porque es fiel en lo poco. Claro, es que pensad cómo la fidelidad, esa que nosotros anhelamos y que vivimos cada día y que queremos conseguir y que queremos, por eso vivimos también, luchamos, ¿no? Esa fidelidad lleva de lo más pequeño a lo más grande. De el cuidado de lo que nos está encomendado en la tierra a la gloria del cielo. Y consiste en el cuidado de lo que nos está encomendado en la tierra. De lo que a lo que nos hemos comprometido. Y por tanto, requiere veracidad, fiabilidad, coherencia.
no es una simple conformidad, sino que abarca toda la existencia. Es verdad que es una virtud que se prueba con el tiempo, es verdad, con el tiempo. Que es, digamos, tiene un aspecto, como diría yo, como dinámico, es decir, en el sentido de que nuestra misma existencia, la de cada uno de nosotros, está sujeta a cambios. Vamos, venimos, crecemos, pasamos por situaciones diferentes, hay circunstancias que nos van aceptando, etcétera, ¿no? Va sujeto a cambios, el carácter se nos mejora o a veces empeora, estas cosas va luchando, pero estamos siempre con ese dinamismo del que está madurando. Bueno, pues la fidelidad es como una fuerza que se conquista con el tiempo. No es una rigidez, no es inercia simplemente, o no es algo que se consiga simplemente por la rigidez o por la lucha, a puños, como decimos, sino que se va adaptando a las nuevas circunstancias. Su compromiso se va aceptando, va comprendiendo las situaciones distintas y va haciendo que esa fidelidad que está en el fondo del corazón vaya adaptándose a esas circunstancias nuevas. Y así es fecunda. Y así es continua. Y así nos lleva al cielo. Podríamos decir, al fin y al cabo, que la fidelidad es, y esto, si no recuerdo mal, es de nuestro Padre en una carta, San José María, la fidelidad es la perfección del amor. La perfección del amor. Y así es. Mira, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aunque a veces haya tanta gente que ni lo conoce ni lo conocerá. Y de alguna manera se puede decir que Dios premia siempre esa fidelidad. Siempre. Porque partamos del hecho de que Dios es fiel. Dios es fiel. Fijaos cómo el Antiguo Testamento hace hincapié en la fidelidad de Dios. Es una de las cosas que aparecen más especialmente en la Sagrada Escritura al hablar del Antiguo Testamento, quiero decir, de Dios. Dios es fiel. Dios es verdadero y misericordioso. Su misericordia es tan grande como la del cielo. Te leo textos concretamente del Antiguo Testamento. Su fidelidad va desde el cielo hasta las nubes. Dios se revela, da a conocer su nombre, lo hace con Abraham, con Moisés, etc. Y Dios muestra a esos primeros padres del Antiguo Testamento y por tanto a quienes nos han precedido en el camino de la fe, Dios muestra a esos hombres la fidelidad que es siempre, es de siempre y para siempre. ¿Qué dice de sí? Lo que le dice a Moisés en la zarza: yo soy. El Dios que siempre está allí. El Dios que es siempre. Que es siempre. No dice yo era o yo seré, yo soy. Está presente siempre, porque siempre es fiel. Y además mantiene sus promesas. De ahí la importancia de esa virtud, la fidelidad, en ese sentido de mantener las promesas. Te doy mi palabra. Al fin y al cabo, nuestra vocación tiene un concepto muy claro, ¿no?, que es una fidelidad por amor, pero el compromiso es mi palabra. Nuestra honradez de cristianos. Aquí estoy, Señor.
De ahí la importancia de la presencia de Dios. Es una de las primeras cosas, fijaros, que se aprende en la vida interior. Que todos hemos aprendido. A través de pequeñas cosas hemos ido aprendiendo todos a tener a Dios mucho en el corazón. Jaculatorias, miras a la Virgen, actuación del trabajo. Es decir, queremos tener al Señor presente siempre porque sabemos que Dios está ahí. Es decir, la fidelidad es consecuencia de ese amor. Señor, yo sé que estás ahí, que me quieres. Dios es el que es, se revela como rico en misericordia, rico en amor y fidelidad, quiero decir. Bueno, todo esto, ¿qué concluye, no? ¿Qué concluye? Pues que nuestra fidelidad se apoya en la fidelidad de Dios, evidentemente. Tú y yo mantenemos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa y nos llamó. Fijaros que incluso San Pablo también aplica esta fidelidad a Jesucristo, ¿no? Y dice él, pero el Señor sí que es fiel y Él os mantendrá firmes y os guardará del maligno. Esa promesa de Dios, ¿no? Que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, en los cristianos. Dios es fiel y os guardará del maligno, os mantendrá firmes y os guardará del maligno. Por eso a nuestro padre le gustaba mucho aquella frase, ¿no? Que escribía y que ponía muchas veces escrita o que incluso en mosaicos en sitios: Jesus Christus erite todie ipse et in secula. Es como como se plasma de una manera tan clara, ¿no? La fidelidad de Dios, ¿no? Él es el ser de Dios. Erite todie ipse et in secula. Mira, en ese camino de fidelidad, todos sabemos muy bien que no es sencillo. Y hemos comprobado a lo largo de los años en nuestra vida, en la obra, y lo seguimos comprobando, que no es un camino de rosas. Y que de alguna manera sabemos muy bien, pero esto pasa en todas las vocaciones, a todos los cristianos. Sabemos muy bien que Dios cuenta con el sufrimiento como parte de nuestra fidelidad. Por supuesto. Estamos, no olvides, marcados por las consecuencias del pecado original. Y de alguna manera podríamos decir que, y quizás sea atrevido decir esto, pero pienso que es así, que nuestra fidelidad se construye también desde la aceptación de nuestras culpas y nuestra petición de perdón. Y esto es esencial en nuestra vida. Porque para ser fieles es necesario reconocer las faltas personales. Es necesario, y esto es un camino de toda la vida, purificar el corazón. Por eso, cuando tú y yo nos acercamos al Señor, lo que sale de nuestro corazón, y lo hacemos en la Santa Misa, porque así lo prevé la liturgia, y lo hacemos también, lo deberíamos hacer, lo hacemos toda la mañana también, porque cuando empezamos el día y sobre todo cuando empezamos la oración, es diciendo al Señor: Señor, mea culpa. Mea culpa. Porque si no empezamos cada día o la vida entera diciendo al Señor: perdóname, qué difícil es ser fiel. ¿Dónde se apoya todo esto entonces? ¿Dónde se apoya esa petición de perdón y ese deseo de ser fiel siempre? ¿Dónde se apoya realmente esto? Pues mirad, yo creo que se apoya sobre todo en saber algo que es esencial. Es esencial.
que Dios es bueno. Diga, vaya tontería, ¿no? Pero es que es verdad. Quiero decir tontería en el sentido de algo que es de perogrullo, que es evidente. Pero es que eso es fundamental. Porque para ser auténticamente fieles, y más en esas circunstancias difíciles, hay que darse cuenta de verdad que Dios es bondad. Y eso tú y yo lo descubrimos cada día, pero sobre todo en la oración, en los sacramentos. ¿Por qué? Porque descubrimos ahí que hay un primado de la gracia. Hay un don de la misericordia que vivifica la fidelidad. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nos ama Dios, que nos envía a su Hijo. Por eso tu fidelidad y la mía se fundamenta en el amor de Dios, en lo que tú me quieres, Señor, en tu bondad. Decía, si no me equivoco, en una carta, San José María, nuestro Padre, decía: el amor de nuestra juventud, que con la gracia de Dios le hemos dado generosamente, no se lo vamos a quitar al pasar los años. La fidelidad es la perfección del amor. En el fondo de todos los sinsabores que pueda haber en la vida de un alma entregada a Dios, hay siempre, dice, un punto de corrupción y de impureza. Si la fidelidad es entera y sin quiebra, será alegre e indiscutida. Señor, dame esa fidelidad. Y sobre todo, Señor, ayúdame a tener fe, sabiendo que por esa fe pues caigo en la cuenta de que tú eres amor y que ese amor se ha manifestado especialmente en el amor de Jesús, que murió por mí, que se me entrega, Señor, tú en la Eucaristía, que me acompañas siempre. Siempre. Nada mueve tanto a amar, nada mueve tanto a amar como el saberse amado por ese Dios que nos quiere hacer entrar en esa corriente trinitaria del amor. Esto tiene muchísimo que ver, también con ese don que es el don de la filiación divina, que es fundamento. Muchísimo que ver. Porque el camino de sabernos hijos de Dios, nos ayuda tanto a descansar en Dios. Nos ayuda tanto a ser fieles. Nos ayuda tanto a ser optimistas. A ver a Dios como lo que es, como un Padre bueno que nos ama, que nos perdona. Que en medio de dificultades no nos deja. Y esto tú lo has comprobado cientos de veces como yo. Y nos hemos agarrado, ¿no?, como un clavo ardiendo a esto en momentos de dificultad. Y a veces incluso nos podemos haber quejado al Señor: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dame algún consuelo. Ayúdame en estas circunstancias, Señor. Y Dios, que te quiere tanto, te mira y se sonríe. Y yo diría que de alguna manera incluso el Señor nos abraza, como aquel padre de la parábola. Y te está diciendo, ¿no?, en medio de esas tribulaciones en las que tenemos que descubrir mucho más nuestra filiación divina, nos está diciendo algo que escuchamos en la Escritura tantas veces: no tengas miedo. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Ten paz. No te inquietes cuando veas más tus fallos y limitaciones.
cuando no entiendas cosas, cuando las contrariedades se hagan más patentes, cuando venga la incomprensión, o cuando te parezca, lo voy a decir así, pero que es así, nos parezca que no nos quieren. Esto, incluso yo diría que es humanamente lógico que nos pase, pero es señal de que aún tenemos que confiar más en el Señor. Mucho más. Mira, la fe en ese amor de Jesucristo nos conduce, sobre todo, como a meternos en ese misterio de la Trinidad y descansar en Dios, ¿no? Es decir, nada mueve tanto como amar, como el saberse amado por ese Dios que nos quiere hacer entrar en la corriente trinitaria del amor, te decía antes. Y meterse en ese mundo de Dios, ¿no? Nos lleva pues a ensanchar el corazón muchísimo, a tener una caridad enorme. Y uno se pregunta, Señor, ¿y esa caridad que es consecuencia del amor de Dios, de lo que tú me quieres, y mi correspondencia, y de mi trato con Jesucristo? Entonces, todo eso, esa caridad, ese amor a Dios que se manifiesta después en un corazón grande, ¿dónde lo encuentro? Me parece el gran misterio. Porque tenemos que pasar la cruz. Porque solo desde la cruz somos capaces de amar. Porque la cruz lleva a olvidarse de uno mismo. Y eso no es posible sino por amor de Dios. En los momentos en los que tú y yo notamos que desaparecen los motivos humanos que me dan seguridad y alegría, es decisivo esto. Es decisivo darnos cuenta de que sí, estoy en este momento de contrariedad pasándolo mal, pero el Señor está conmigo, porque está ahí en la cruz. Tener la cruz, de acuerdo a lo que decía nuestro Padre, es tener la felicidad, porque saberse hijo de Dios, decía más o menos. Vamos a pedir al Señor. Por tanto, pensad, ¿no?, que la fidelidad es estar siempre con Jesús y no dejarle nunca. Y no dejarle nunca. Así lo hemos comprobado tantas veces. Y así nos enseña también nuestra Madre Santa María. Terminamos nuestra oración esta mañana y dirigimos nuestra mirada a San José, nuestro Padre y Señor. Recuerdo que en una tertulia hace años en Roma, con don Álvaro, fue la época que estuve yo en Roma, el día de San José, creo que era además, algo que tenía ese corazón, ¿no?, tan grande, y esa humanidad tan fiel, y si podemos decir don Álvaro que fue un hombre humilde, un hombre santo, y un hombre bueno y un hombre fiel, ¿no? Y tenía un gran cariño a San José. Y aquel día, abriendo su corazón, nos contó cosas de su trato con San José, una cosa muy bonita, ¿no? Y en un momento dado nos dijo, y seguramente porque lo aprendió de nuestro Padre, ¿no?, que le repetía a San José esta ejaculatoria. Le decía estas palabras, ¿no? San José, mi Padre y Señor, decía, quítame mi corazón y dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. Yo siempre me quedo con esa frase porque se me grabó, ¿eh? Quítame mi corazón y dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. Un corazón fiel, un corazón lleno de amor. A San José, nuestro Padre y Señor, y
y a su mujer, bendita Santa María, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.